La noticia que sacudió al mundo del espectáculo comenzó con un gesto. Un gesto silencioso, elegante y profundamente personal. El regalo sorpresa que Seng Torun preparó para Mahazin Meravet en el día de su nacimiento se convirtió en el tema más comentado de las últimas horas. Nadie esperaba algo así, y sin embargo, todos hablan de ello. Lo que empezó como un detalle íntimo terminó capturando la atención de millones. Desde temprano, los programas de televisión comenzaron a especular sobre el contenido del regalo. Algunos afirmaban que se trataba de una joya con un significado especial. Otros decían que era algo mucho más simbólico, algo que representaba un lazo emocional, que va más allá de lo visible. Colmen, Q. Las cámaras intentaron obtener imágenes exclusivas, pero el misterio persistía. Ese misterio fue precisamente lo que lo hizo irresistible para el público. La reacción de Mahazin, al recibir el obsequio, fue descrita como emocionante y sincera. Testigos cercanos aseguran que no pudo evitar las lágrimas al descubrirlo. Oh, su expresión lo dijo todo. En un mundo donde cada gesto se analiza al detalle, su emoción auténtica se volvió el corazón de la historia. Fue un momento breve, pero cargado de significado. Seng, conocido por su discreción, no hizo comentarios directos sobre el regalo. Pero una publicación suya en redes sociales encendió aún más la curiosidad. Algunas cosas se dicen sin palabras, escribió junto a una imagen en blanco y negro. Esa frase bastó para desatar miles de teorías. El público no tardó en unir las piezas y convertir aquella frase en una declaración implícita. El video del instante en que Mahazin recibió el regalo comenzó a circular horas después. En él, se la ve sorprendida, con una mezcla de alegría y asombro imposible de fingir. La gente no hablaba solo del objeto, sino de la energía entre ambos. No se trata del regalo, sino de quién lo da, comentó un espectador en redes. Y esa frase se volvió tendencia, porque todos sintieron que había algo más detrás de aquella escena. En los programas de entretenimiento, los panelistas debatieron el significado del gesto. Algunos lo interpretaron como una muestra de admiración profesional. Otros lo vieron como algo más profundo, un mensaje velado cargado de historia compartida. La discusión se extendió durante horas. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, el detalle tocó una fibra emocional colectiva. Las redes sociales se llenaron de mensajes hacia ambos artistas. Fans de todo el mundo compartieron imágenes, frases y ediciones de video con música de fondo. El público, una vez más, se convirtió en parte activa de la historia. Y es que, en tiempos de apariencias, un acto sincero logra conmover de una forma que ningún guión podría lograr. Lo espontáneo se volvió símbolo. Mientras tanto, Mahazin optó por mantener la elegancia. No dio entrevistas, no explicó el significado del obsequio. Solo publicó una imagen con una frase simple: la gratitud no se dice, se siente. La publicación acumuló millones de reacciones en pocas horas. El mensaje, en su aparente simplicidad, fue interpretado como respuesta directa a Seng. Y así, sin hablar, ambos dijeron más que nunca. El público no tardó en bautizar el momento como el regalo del año. En plataformas digitales, los fragmentos del video alcanzaron cifras récord. Cada mirada, cada gesto, cada sonrisa fue analizado cuadro por cuadro. Los usuarios destacaban la naturalidad entre los dos artistas. Lo que se percibía era autenticidad pura, algo escaso y valioso en el mundo mediático. Los analistas del entretenimiento señalaron que este episodio marcó un punto de inflexión. En lugar de escándalo, el público celebró la ternura. En lugar de controversia, se habló de sensibilidad. En un entorno saturado de rumores, el detalle de Seng fue un recordatorio de que todavía existen gestos genuinos. Ese contraste entre lo simple y lo verdadero fue lo que conquistó a todos. Con el paso de las horas, más figuras del espectáculo reaccionaron públicamente. Actores, periodistas y colegas de ambos compartieron mensajes de admiración. Algunos destacaron la elegancia de Seng al mantener la discreción. Otros alabaron la serenidad de Mahazin ante la exposición mediática. Juntos, sin pronunciar una sola palabra,
construyeron una historia que nadie quiso dejar de mirar. Los programas internacionales también se hicieron eco del suceso. Desde Latinoamérica hasta Europa, los titulares mencionaban la sorpresa de Cenk Toruń a Mahasin Meravet. La noticia trascendió fronteras y culturas, convirtiéndose en símbolo de afecto y respeto. No era solo un regalo, era un gesto universal, un recordatorio de que las emociones verdaderas siguen siendo noticia. La conexión entre ambos artistas no es nueva, pero este episodio la consolidó ante los ojos del público. Su complicidad, presente desde proyectos anteriores, fue reavivada por este detalle inesperado. Cada vez que aparecen juntos, la energía que proyectan es palpable. Y este gesto, más que aumentar la expectación, fortaleció el vínculo con sus seguidores. Todos querían creer que aún existen actos que nacen del corazón. El impacto fue tal que incluso marcas internacionales hicieron referencia indirecta al suceso. Algunos lo utilizaron como ejemplo de marketing emocional. Otros, simplemente, compartieron imágenes alusivas al momento. Pero lo que más llamó la atención fue que ninguna estrategia publicitaria logró igualar la fuerza de lo espontáneo. El gesto fue tan humano que se volvió inolvidable. Con los días, la conversación no disminuyó, sino que creció. Lo que empezó como un rumor, se convirtió en tema de debate social. ¿Por qué nos conmueve tanto un detalle sincero? La respuesta parecía simple, porque nos recuerda lo que el mundo necesita. Un regalo, un silencio, una sonrisa. 3 elementos que juntos lograron algo extraordinario. Unir a millones de personas bajo una emoción compartida. Hoy, el gesto de Cenk Toruń hacia Mahasin Meravet sigue siendo uno de los momentos más comentados del año. No por su valor material, sino por su carga simbólica. Porque en una época donde todo se graba, este acto demostró que lo más importante sigue siendo lo que no se puede ver. Y así, sin pretenderlo, ambos escribieron una página inolvidable en la historia reciente del espectáculo. Al final, lo que queda no es el regalo, sino la sensación que dejó. La humanidad de un acto sencillo, la ternura de una reacción genuina, y el poder de un instante que se volvió eterno. La gente seguirá hablando de ello, no porque lo entienda, sino porque lo siente. Y eso, en el fondo, es lo que convierte a esta historia en algo imposible de olvidar.